Ya son 4 años y medio y nos sentimos muy agradecidos por ser parte de esta linda comunidad. ¿Cuántos también se sienten agradecidos por eso? Y por la oportunidad que el Señor nos da a muchos de nosotros de servir también en medio de esta iglesia. Son 4 años y medio en los cuales hemos visto las maravillas del Señor, hemos visto el mover de Dios, el actuar de Dios y hemos podido experimentar su bondad de una manera muy, pero muy particular. Cada uno de nosotros, pero también como iglesia. Desde el primer año de existencia, en el 2021, el Señor nos hizo entender muy temprano el propósito de esta iglesia y lo definimos de la siguiente manera. Creo que los servidores y los líderes me ayuden a decir el propósito de Refugio. Somos una comunidad apasionada por cumplir el propósito de Dios y desarrollar el potencial de cada persona para vivir como Jesús y transformar nuestra sociedad. En estos 4 años de existencia, también el Señor nos ha dado una palabra, una visión para ir avanzando temporada en temporada. Y es por eso que en el 2022, nuestra visión, la palabra que el Señor nos dio fue, ¿alguien lo recuerda? 2022, año de crecimiento. Muy bien. Y en el 2023 nuestra consigna fue más fuego, más pasión. En el 2024, viviendo en conexión. Y en el 2025, nuevos comienzos. ¿Cuántos tuvieron nuevos comienzos en algún área de la vida el año pasado? ¿Verdad que fue una palabra que nos marcó como iglesia y glorificamos al Señor por esos nuevos comienzos? Algunos en ese año comenzaron su nueva vida en Jesús. Como liderazgo, cada año nos reunimos a planear lo que será el próximo paso para Refugio. Y en octubre de 2025 empezamos a trabajar en lo que sería el 2026. Ese proceso inició con un espacio en el cual cada líder compartió su perspectiva, las necesidades que percibía y las áreas que identificamos para fortalecer como iglesia. No fue solo un evento aislado, no fue solo planeación. Fue un tiempo donde también oramos y buscamos dirección de Dios para Refugio. En ese proceso empezaron a aparecer cosas muy claras. Hablamos sobre la oración, la unidad, el amor y el compañerismo que nos caracteriza como iglesia. De la necesidad de ser más intencionales en predicar el Evangelio y de vivir una fe que se note más en acciones. Todo esto se fue confirmando en conversaciones, tiempos de oración y un mismo sentir. Llevando este proceso delante de Dios y teniendo en cuenta lo que Él puso en el corazón de los líderes, Wilmer y Patty, pastores de Refugio, definieron la visión para el 2026. Todos llegamos a una misma convicción, no eran ideas sueltas, todo apuntaba en una sola dirección. En el 2026 persistiremos en la oración, la unidad, el amor y el cumplimiento de la Gran Comisión. Eso es Viviendo como Jesús. Esa será nuestra consigna para este año, viviendo como Jesús. Dile al que está a tu lado, viviremos como Jesús. 2026, viviendo como Jesús. Creo que ustedes como que no lo escucharon muy bien. 2026, ¿cuál es nuestra consigna? Viviendo como Jesús. Esto está relacionado directamente con nuestro propósito, que habla allí de que debemos vivir como Jesús, es parte de nuestro propósito como iglesia, pero también es parte fundamental de lo que dice la palabra del Señor para todo creyente, para todo cristiano. En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 6, dice en la Nueva Traducción Viviente: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¡Qué reto! Los que dicen que tienen a Dios, que viven en Dios, que Él es su Dios, deben vivir como Jesús vivió. Entonces, 2026, viviendo como Jesús, persistiremos en la oración, orando como Jesús, en el amor, en la unidad y en el cumplimiento de la gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura. Sí, claro que sí. Entonces, en primer lugar, persistiremos en vivir como Jesús. Tenga eso ahí en mente. Persistiré, dilo en esta mañana, persistiré en vivir como Jesús.
Jesús es nuestro Señor. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Es quien tenemos siempre a nuestro lado, el que está ahí con nosotros para guiarnos, para enseñarnos. Por eso lo adoramos, por eso lo amamos, por eso le servimos. Y dice la palabra del Señor en Gálatas, en el capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20. Si me ayuda a leerlo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿cierto? Decía el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y creo que al leer esta palabra, Pablo nos enseña que cuando ustedes y yo creemos en Jesús, nuestra vieja manera de vivir, esas costumbres, esos hábitos que nosotros teníamos, ¿qué pasa? Muere. Esa vieja naturaleza muere. Cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, mi vida no sigue siendo igual. Hay un cambio porque empiezo a vivir para lo que Cristo tiene para mí. Esa vieja manera de vivir muere con Cristo, ¿cierto? Y entonces muere eso de que yo quiero controlarlo todo. Yo me dirijo, yo sé qué es lo que tengo que hacer, ni siquiera Dios me tiene que decir, yo sé lo que tengo que hacer. El yo que vive para agradarse a sí mismo. Ay, sí, lo importante es que yo me sienta bien, el resto pues no me interesa, pero de que yo me sienta bien, eso es lo más importante. O el yo, muere también el yo gobernado por el pecado, eso que nos insta a seguir viviendo esa vieja naturaleza. No es solo que Jesús murió por mí, sino que yo y tú decidimos morir juntamente con Él. Y creo que eso es algo fuerte, eso no es tan fácil. O a veces cuando nos enfermamos decimos, ay, pues si esta enfermedad es para muerte, pues me muero y fresco. No, ¿cierto? Si algo le da a uno, aunque sea una gripa, ay no, que no me vaya a dar nada, que no me vaya a morir, yo estoy bien, ¿cierto? No queremos morir, pero hoy la invitación que el apóstol nos hace es a que ustedes y yo, cada uno de nosotros, podamos morir a nuestro yo, a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto no significa entonces que tú te anulas completamente, que tú dejas de existir, sino que Jesús ahora es quien gobierna tu vida y mi vida. Y es lo que hoy estábamos cantando y es lo que hoy estábamos diciendo, ¿cierto? Él es el centro. ¿Eso es realidad en cada uno de nosotros? ¿Es realmente el Señor el centro de mi vida? ¿Es realmente Jesús quien gobierna mi vida? Cristo vive en mis decisiones. Cristo vive en esa manera que tengo de amar. Cristo vive en cómo hablo, en cómo sirvo, en cómo perdono. ¿Es realmente Cristo el que mora en mi vida? Entonces creo que ya no me pregunto solo ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que más me gusta a mí? ¿Qué es lo que yo desearía? Creo que la pregunta ahora es ¿cómo viviría Jesús esto? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? Persistir en vivir como Jesús es permitir que Él se exprese a través de cada uno de nosotros. Y voy a repetir eso porque yo quiero invitarte a que tú lo escribas y a que lo tengas muy presente, porque sé que hay muchos que están tomando nota. Persistir en vivir como Jesús es permitir que Él se exprese a través de nosotros. Es decir, que a cada lugar donde vayamos, donde nos dirijamos, podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Por eso fue que le llamaron a los cristianos por primera vez cristianos, porque parecían Cristo. Ese habla como Cristo, camina como Cristo, todo lo hace como a Cristo. Llamémoslos cristianos, ¿cierto? Entonces la idea es que
ustedes y yo podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. No, o sea, a veces decimos, uy, pero es que para vivir como Cristo tendría que irme de este mundo porque eso es muy complejo. Con todas esas cosas que me rodean y todo. No, eso es como difícil, ¿cierto? Sí, seguimos viviendo en este mundo con responsabilidades, con luchas. Todos nosotros estamos en ese proceso de ser cada día más como el Señor. Pero es que hay una cosa bien importante que debemos tener en cuenta. Ya no vivimos por nuestra propia fuerza, por lo que yo pueda hacer, sino confiando y dependiendo del Señor cada día. Es el Señor el que vive en mi vida, es el Señor el que está conmigo. Y no es que yo luche y a ver, y yo quiero ser como Jesús y sí lo voy a lograr. Ay, no lo logré y estar en esa lucha, sino saber que el Señor está en mi vida y confío en Él y Él me va a ayudar cada día a ser más como Él. No es perfección, es dependencia del Señor. Amén. No es fuerza humana. Ahí lo que yo alcance en mis fuerzas, no, es una fe activa. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios me ha dicho que va a hacer, las maneras como el Señor se quiere mover en mi vida. Vivimos como Jesús cuando confiamos en Él en todo lo cotidiano. Y todo esto lo hacemos simple y llanamente por su amor, porque Él se entregó por mí. Entonces no es como algo tan difícil y como que no vivimos como Él por obligación, porque me toca. No, vivimos como Él porque fuimos profundamente amados, porque Él me ama. Con amor eterno que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario y morir en mi lugar. Jesús no solo nos da un ejemplo, el Señor nos da una nueva vida para que podamos cada día ser más y más como Él. Ser cristiano entonces es ser como Cristo. Y al iniciar leíamos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y los reto a que memoricemos ese versículo. Yo todavía no me lo sé, por ahí se me olvidan palabras, por eso me toca leerlo. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. 1 de Juan 2, 6. Vivir como Jesús no es solo un concepto bonito, o no solo es lo que vamos a repetir todo este año, viviendo como Jesús, viviendo como Jesús. No, es una decisión diaria. Es que tú y yo tomemos la decisión y digamos, a partir de hoy, no mañana, hoy, a partir de hoy voy a vivir como Jesús. Entonces, a partir de hoy voy a decidir cómo voy a reaccionar, voy a decidir cómo voy a hablar, voy a decidir cómo voy a tratar a mi esposa, voy a decidir cómo voy a tratar a mis hijos, a mi jefe que es tan cansón, ¿a quién más? Al vecino que me echa la basura, ¿cierto? Entonces voy a tomar esa decisión. Persistiremos entonces en vivir como Jesús, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo visible, en lo invisible. Vamos a preguntarnos entonces ahora, a partir de ahora, vamos a preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Cuando la vecina te echa la basura, ¿qué haría Jesús? Hace 8 días yo llegué de viaje a las 3 de la mañana y cuando fueron las 6, ¡pum!, quedé despierta. Entonces yo dije, voy a dormir, y pues para eso hay transmisión de la celebración dominical. Pues veo la transmisión y aún hasta aquí desde la cama, ¿cierto? Inmediatamente viene a mi mente, ¿qué? ¿Y qué haría Jesús? Y entonces yo dije, Jesús se levanta, se baña, se va para la iglesia y por la tarde tiene toda la tarde para dormir. Así que muévase, levántese a ver y vamos para la iglesia. Qué importante es tener eso presente y poderle decir al Señor
en medio de cada circunstancia, en medio de cada cosa que pasamos, todo lo cotidiano. ¿Y qué haría Jesús? Me gusta mucho como predicas, Pati. Debes predicar con más frecuencia este año. Y me gusta el prendedor que tienes, que dice, ¿qué haría Jesús? Y me regalaste uno también a mí. Y los que hoy hagamos el compromiso aquí de vivir como Jesús, le podemos dar un prendedorcito también para que lo recuerde todos los días. ¿Quiere el prendedor? Un pin. Se llama pin. ¿Pero va a hacer la decisión? ¿Cómo? Ah, bueno, el pin. Qué pena. Pero esto tiene otro elemento. En la visión dice, persistiremos en la oración. Porque uno puede tener toda la disposición, como Pedro que le decía al Señor, yo iré contigo, si me toca morir contigo, moriré contigo, yo jamás te negaré, yo jamás te dejaré. Y el Señor le dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Hay que velar en oración. Venga, oremos. Y se lo llevó al monte en Getsemaní a orar. Y mientras Jesús oró más o menos una hora, cuando vino, ¿qué estaba haciendo Pedro y los demás compañeros? Durmiendo, como la pastora que se iba a quedar hace 8 días durmiendo, pero se pudo levantar. Pero estos sí se quedaron dormidos. Y cuando llegó el momento de la prueba, de la tentación, ¿qué hizo Pedro? Lo que antes dijo que nunca haría. Terminó negando al Señor, como dice Pablo, miserable de mí, que lo que no quiero hacer, resulto haciendo, y lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces, para poder realmente cumplir esta consigna y ese propósito de ser como Jesús y de vivir como Él, debemos también aprender a orar como Jesús, persistir en orar como Jesús. La oración es la base de nuestra relación con Dios. Al igual que Jesús, necesitamos orar en todo momento, en cada circunstancia. Y Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo de oración. Orar, en primer lugar, para no entrar en tentación. Por favor, repítale al que está a su lado. Hermano, hermana, ore para que no entre en tentación. En Mateo 26:41 lo dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando dedicamos tiempo a orar, podemos neutralizar esas tentaciones, podemos neutralizar nuestra carne, esa inclinación al pecado, podemos recibir la fortaleza para que ni siquiera entremos en tentación, en esa invitación del enemigo por nuestra humana debilidad. Entonces, orar como Jesús para no entrar en tentación. Mira, yo noto algo bien importante y me sorprende mucho, que para Jesús la oración no era un evento ocasional, ¿cierto? Sino que para Jesús la oración era un estilo de vida. ¿Para ti qué es la oración? No sé, respóndetelo tú allá, ¿cierto? Pero la oración debe ser un estilo de vida para cada uno de nosotros. Y creo que necesitamos orar como oraba Jesús. ¿Qué nos enseña Jesús? A orar frente a las decisiones importantes. ¿Será que a veces tenemos que tomar decisiones? Sí, y a diario estamos tomando decisiones, ¿cierto? Tomamos la decisión de levantarnos, de bañarnos y de venir en esta mañana a escuchar la palabra del Señor. En Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13 dice el Señor, Jesús, antes de escoger a los apóstoles, ¿qué hizo? Pasó la noche orando. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esa era una decisión muy importante. Claro, eran las personas que más adelante iban a poder llevar el plan de salvación a aquellos que no lo conocían. Para establecer la iglesia, ¿cierto? Eran las personas que iban a direccionar la iglesia y a
A Jesús les iba a encomendar realmente la misión, después de morir por la humanidad, la misión de predicar el evangelio y de conformar la iglesia. Así que era una decisión realmente muy importante. Y frente a esa decisión, ¿qué hizo Jesús? Oró 10 minutos. 5, dijo, Señor, dime cuáles, muéstramelos, a ver, cuáles. No, dice que oró, ¿quién dijo por ahí? Toda la noche. Y a veces nosotros decimos, uy, pero orar 5 minutos, no, tampoco. Eso en un momentico uno le puede decir al Señor y el Señor ya sabe. Es más, es que ni siquiera para qué oro si Él conoce mis necesidades, ¿cierto? Me imagino al Señor esa noche orando y meditando y evaluando a una cantidad de discípulos que habían, porque dice que escogió. Cuando tú escoges, quiere decir que hay más opciones, ¿cierto? De todos estos 50 o 100 y de estas personas que han profesado la fe, ¿quiénes van a ser ese equipo íntimo de 12 que me van a acompañar en esta misión? Y era una decisión complicada, difícil, que había que estar en comunión con el Padre, y finalmente Él puede en la noche determinar, y dice, cuando se hizo de día, entonces ya sabía a quiénes y empezó a llamarlos. Ven tú, y entre esos, Judas. Bueno, ese es otro tema. Quiere decir entonces que Él no eligió desde la prisa, ¿cierto? Rapidito, a ver, porque es que necesito elegir a dos. No, tampoco desde la emoción, ¿cierto? Es que yo solito y ahora necesito. No, nada, tampoco. Ni tampoco de la presión. Ay, sí, de verdad, a ver, ¿a quién voy a preparar? Y qué. No. Eligió después de venir al Padre, después de buscar al Padre. ¿Esto qué es lo que nos enseña? Que la oración precede las decisiones importantes. Ojo con eso. A veces estamos ahí, ¿qué hago, Señor? ¿Será por aquí? ¿Será por allá? Señor, ¿me caso o no me caso? ¿Qué hago, Señor? ¿Esa será? Hay varios o no con será? decisiones. Ya te va a pasar noche orando. Entonces, no todo se decide por la lógica. Es que no. Necesitamos orar. Cuando oramos se discierne y podemos decir, uy, no, esto no proviene de Dios, como que Dios no es el que me está guiando a esto, voy a tener paz. Cuando tengo una decisión a nivel familiar, cuando tengo una decisión en mi trabajo, una decisión ministerial, una decisión personal, no corra, ay, a ver qué hago, dígame qué hago, al primo, al amigo, a los pastores. No, ve al Señor, corre deprisa ante la presencia del Señor y dile, Señor, ¿qué hago? ¿Qué camino cojo? ¿Qué decisión es la que debo tomar? Necesitamos entonces ir a la presencia de Dios. Muy bien, orando como Jesús, en tercer lugar, nos indica el Señor de orar con persistencia. O sea, orar para no entrar en tentación, orar frente a decisiones importantes y orar, en tercer lugar, con persistencia. En Lucas capítulo 18, a partir del versículo 1, Jesús refirió una parábola. Dice, Jesús refirió una parábola ¿sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Y esa parábola fue sobre la viuda y el juez injusto, que la viuda venía delante de un juez a pedirle que le hiciera justicia y clamaba día y noche, y este juez finalmente dijo, aunque ni temo a Dios ni a hombre, le voy a responder la petición de esta señora porque está todo el tiempo persistiendo con esto, no sé que me agote la paciencia, y dice, y le respondió. Y luego dice Jesús, miren lo que dijo el juez injusto, ahora nuestro Dios no hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche, es decir, con persistencia. Es que yo ya he orado por eso, no importa, sigue orando, persiste en la oración, vuelve y llévalo a la presencia del Señor. Pero es que no he tenido respuesta, persiste en la oración, una y otra y otra y otra vez hasta que tenga respuesta, o hasta que el Señor te diga, no ores más por eso, mira, deja eso quieto porque no lo voy a hacer así. Alguna vez a Pablo el Señor le dijo eso, no me pidas más que te quite ese aguijón, esa cosa que te está molestando, bástate mi gracia, quédate ahí, no va a pasar. Entonces él ya había orado con persistencia y le dijo, no ores más por eso, eso hace parte del propósito de tu formación. Entonces ahí sí dejar de orar, pero el Señor nos enseña a orar con persistencia.
pero también nos enseña a orar cuando estemos en agonía. ¿Ha pasado usted alguna situación así? Jesús lo pasó. Lucas capítulo 22, versículo 44. Dice, y estando en agonía, Jesús oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira esto que dice, estando en agonía, se acostó a dormir. No, dice, oraba intensamente. Más intensamente. O sea, ya lo hacía intensamente y ahora en esa agonía oraba más intensamente. Y sabes una cosa, Jesús no evitó la angustia. Ya, no, ya me siento bien. 3, 4, ya, tranquilito. No, Jesús fue allá en angustia, se presentó ante el Padre. Esa angustia que él tenía, ¿qué hizo? La llevó en oración. ¿Qué haces tú en los momentos de angustia? Me tiro allá en esa cama y me tapo y me pongo a llorar y me pongo a decirle a Dios que no me oye y que no me responde, y es que Dios, ¿dónde está? Miren esta situación tan difícil que estoy pasando, ¿cierto? Pero dice que el Señor Jesús estaba pasando un momento difícil, un momento de agonía, ya sabía lo que le esperaba y no huyó. A veces cuando pasamos angustia, me encierro yo allá y digo, no, si ve, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No, Jesús no se aisló. Dice, se postró delante del Padre a orar. ¿Sabe que yo escuchaba a un médico decir sobre este pasaje? Por cierto, quien escribe esta palabra, es el único que lo registra, es Lucas. ¿Y cuál es la profesión de Lucas? Médico. Y él es el único que hace la referencia, que cuando Jesús estaba en agonía, a más de orar, dice, su sudor se hizo como grandes gotas de sangre que caían al piso. Entonces la conferencia de un médico cristiano sobre este pasaje, también en la actualidad, hace un tiempo le escuchaba decir que cuando una persona está bajo mucha presión emocional y en una ansiedad muy profunda, se bloquea, se puede desmayar como un mecanismo de defensa, pero que si la persona es muy fuerte y no se desmaya, sus poros se pueden dilatar y romper, y entonces se combina la sangre con el sudor. Y eso fue lo que pasó en Jesús. Jesús era demasiado fuerte, muy fuerte, más que ninguno de nosotros, pero sus poros no aguantaron y se reventaron y el sudor se combinó con sangre. O sea, la presión era tal, dice, estando en agonía. Yo no sé si alguna vez has estado en un momento bien complicado, bien difícil, al punto de reventarte, pero ahí el Señor dice, sigue mi ejemplo, estando en esa agonía, oraba más intensamente. Qué buena lección, vivir como Jesús. Pero fíjate que la oración eliminó el dolor de Jesús. ¿No? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo sostuvo. El Señor mandó fuerzas. ángeles para ayudarlo en ese momento y fortalecerlo. Entonces, la oración en muchos momentos tal vez no elimina ese dolor, pero lo que va a hacer es sostenernos en medio de ese dolor. ¿Necesitamos orar cuando estamos en agonía? Claro que sí. En la agonía es donde la oración se vuelve más profunda. Es donde la oración se vuelve más honesta. Es cuando yo le digo, Señor, me quisiera morir. Como le dijo Jonás, como le dijo Elías. Un día por allá Elías, ¿cierto? Moisés. Jeremías. Me quiero es morir. Y algunos de los y que poder estamos decir cada una de las cosas que hay ahí dentro, como que desbordas tu corazón, eso que hay ahí en el dentro y que te está matando. Qué bueno es poder entonces en esos momentos, en vez de quedarnos encerrados y callados y no quiero oír, no quiero comer, no quiero hablar, nada, más bien vamos a Dios, metámonos en su presencia y dejemos que Él sea el que ministra a cada una de nuestras vidas y puedes decirle todo lo que sientes.
Él no se va a aterrorizar. ¡Oh! ¿Cómo que se está sintiendo así? Nada. El Señor te va a escuchar y va a ministrar a tu vida. Lo lindo de esto es que Jesús es experimentado en dolores. Y no hay nada que nosotros pasemos en esta vida que Él ya no haya pasado y puede compadecerse de nosotros y puede ayudarnos. A veces de pronto ni siquiera sabemos qué decir, sino solo estar ahí llorando delante de Él y llorando, pero qué lindo es saber que Él enjuga nuestras lágrimas también y ministra allí en medio de las lágrimas. Jesús nos enseña, en quinto lugar, con su ejemplo y también con sus palabras, a orar en privado. Alguien dijo, el secreto de la oración es orar en secreto. Dice en Mateo capítulo 14, versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús estaba a veces rodeado de mucha gente, bajo mucha presión, pero él entendía la necesidad de retirarse, de apartarse, y en ese momento el lugar más propicio para esto era el monte. Entonces despidió la multitud, sus discípulos se embarcaron al otro lado y él subió al monte y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Para qué? Para orar en privado. Luego Jesús también en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículo 6, nos enseña diciendo, lean conmigo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué maravillosa instrucción. Aquí falta de pronto un paréntesis que podríamos meter nosotros. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta y apagado el celular, ora a tu Padre que está en secreto. Porque seguro que no le ha sonado. Y cuando empiece a orar, le suena. Así sea la señorita de Claro para ofrecerle un mejor plan. Entonces es mejor apagarlo y desconectarse. Cuando habla en secreto, en privado, sin distracciones, entrando al aposento, a un lugar íntimo, con la puerta cerrada, quiere decir que nada te interrumpa ni te robe ese momento y poder hablar en secreto a Dios. Allí ni siquiera la esposa ni el esposo. Nosotros debemos orar juntos como pareja en algunos momentos y como familia en otros momentos y como iglesia en otros momentos, pero nada reemplaza el que necesitas diariamente tener un momento, a veces largo, en secreto, tú y Dios, donde el Señor escuche nuestras oraciones sin que hayan otras personas diciendo, ay, y mira lo que está orando. ¿Cierto? Él y yo, Él que conoce la intimidad de nuestro corazón. Ora en secreto. Yo no sé cuándo dijimos que este año es el año de vivir o viviendo como Jesús. Tal vez a nuestra mente ya vino, vivir como Jesús, eso es un reto muy grande. Yo no soy capaz de vivir como Jesús, yo no soy capaz de actuar como Jesús, de pensar como Jesús, de hablar como Jesús. Pues déjenme decirles que necesitamos orar para ser transformados. Como les decía al iniciar, en nuestras fuerzas no lo podremos hacer. Pero cuando entramos en el secreto, en intimidad con el Señor, nuestras vidas van a ser transformadas. En Lucas capítulo 9, versículo 29, dice, y entre tanto que oraba Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Jesús fue transformado mientras oraba. La oración no solo cambia las circunstancias, la oración nos cambia a nosotros. Amén. Dile al que tiene ahí al lado y tú que estás allí en casa también repítelo. La oración me cambia. La oración me cambia, me transforma. La verdadera transformación en nuestras vidas ocurre en la presencia de Dios, así como sucedió ese día con Jesús. Cuando yo voy al Señor, cuando vengo delante de Él, Él es luz, entonces yo como que, me empiezo a ver, esto que hablé no proviene de ti, esto no te agrada a ti. Señor, esa palabrita que dije,
tú no la dices, Señor, perdóname. Y empiezo a ver esas cosas que necesitan ser cambiadas. Y tal vez tú le has dicho a tu esposo, pero es que mire que ya me tiene cansada con esto, con lo otro, y que no sé qué. No le digas nada y oras al Señor, pero sé que cuando vayas a orar al Señor, el Señor primero te va a mostrar a ti, no, es que yo también tengo que cambiar esto, ¿cierto? Entonces, cuando venimos a su presencia, es que vamos a poder ver esas áreas de nuestra vida que necesitan de su intervención. Cuando oramos, algo empieza a suceder en nuestras vidas. ¿Con qué estás luchando? ¿Con la mentira? ¿Con la envidia? ¿Con el orgullo? No sé cuál es tu lucha. ¿Con la pornografía? Con la pornografía, con tantas cosas, y tal vez estás luchando y luchando y luchando en tus propias fuerzas diciendo, eso yo puedo, sí, yo lo voy a lograr. Hoy no pude, mañana sí, lo voy a lograr. Actitud positiva, sí, a ver si puedo. No. Ve a la presencia del Señor. Él mismo te va a mostrar aquellas áreas que Él no está gobernando. Aquellas áreas que si te ven, dicen, uy, no, si eso es ser cristiano. Les decía yo esta mañana a los de Crece, si eso es ser cristiano, mejor yo no quiero ser cristiano. Yo vivo mejor que él. No peleo con mi esposa como él pelea. Mejor entonces me quedo quietico. Bueno, la idea es que el Señor nos ayude en cada una de esas cositas y nos moldee de tal forma que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. Hasta ahí es que tenemos que llegar. Que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. No es en nuestras fuerzas. Es ahí en la presencia del Señor. Cuando persistimos en la oración, su carácter se va a formar en nosotros. Es decir, que oramos no solo para que Dios haga algo, sino para que Dios haga algo en mí, para que Dios haga algo en nosotros. Y ahí es entonces donde va a estar esa pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y creo que, y oro, y declaro que a partir de hoy, esa pregunta no te va a dejar en paz. No se rían, ¿es en serio? Los que conducimos en Bogotá. Sí, Señor. Hay que ponerla en el carro. ¿Qué haría Jesús? Y ponerla adelante para nosotros, no solo atrás para el del carro de atrás. Que también sería bueno que tuviera la pregunta. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Creo que es la pregunta que necesitamos hacernos a partir de hoy hasta el 31 de diciembre del 2026, porque ya se terminó y ya, gloria a Dios, ya. No, hermanos, hasta que Cristo venga. Ahí va la noticia. Esa es la palabra que el Señor nos dio para este año, pero para que empecemos a vivir como Él, ¿cierto? Pero de aquí en adelante esa es nuestra meta, ese es nuestro reto, vivir más y más como Jesús. Podemos autorizar los esposos a las esposas para que en algunos momentos nos lo recuerden. Es una sugerencia. Usted verá si lo hace. Está buena. Pero dice, yo estoy tan comprometido con esto que cuando tú veas que no lo estoy haciendo, hazme la pregunta. Y creo que la sola pregunta nos aterrizará. Ahí hay una esposa aplaudiendo. Seguro que sí. Pero también, si nos autorizan a hacer nosotros la pregunta, cuando veamos también que se está saliendo y que no está alineada con la mente de Cristo, con Cristo, entonces que podamos hacer la pregunta, ¿y qué haría Jesús? Y que eso al menos nos ponga un semáforo en rojo y nos aterrice y diga, sí, necesitamos mejor orar un poquito más y tratar este asunto de otra manera. Es bien interesante lo que el Señor nos ha dado para caminar en este año. ¿Qué tal si repetimos todos juntos la visión? Si la podemos tener en pantalla. 2026. Viviendo como Jesús. Persistiremos en la oración, en el amor, en la unidad
y en el cumplimiento de la gran comisión. Memorizaremos. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente. Lo vamos a tener muy presente en nuestro caminar en este año. Ese es el reto que tenemos para este año y de aquí en adelante, cada uno de nosotros. Pero creo que hoy es una linda oportunidad de estar aquí en su presencia, sabiendo que Dios está aquí en medio de nosotros, que tú puedas en un momento pensar, tal vez mientras hemos estado hablando, tú has dicho, uy, sí, necesito que Dios obre en mi vida. Hay unas áreas en las que yo necesito crecer para vivir más como Jesús. Cuando ustedes ingresaron, recibieron una hojita azul. Es el momento de usar esa hojita. Algunos escribieron la predicación, súper, en la parte de atrás y le queda un espacio. Vas a escribir ahí entonces, ¿en qué áreas? Escríbelo ahí. ¿En qué áreas necesito crecer para vivir como Jesús? Cuando yo estaba en el colegio, decía el profe, saquen el esfero rojo. Entonces saquen el esfero rojo. Y escriban ahí esa pregunta, en grande, mayúscula. ¿En qué áreas necesito crecer para vivir más como Jesús? Si no tienes esa hoja, si no tienes un esfero, levanta tu mano y ya mismo te la llevamos aquí. ¿Quién tiene hojitas? ¿Esferos? Gladysilla. Otra aquí. Persona que le ayude a repartir esferos más rápido. Y hojitas. Ana María, ¿le ayudas? Consígame hojitas para las personas Ricardo, que no tienen ¿necesita? hojitas. Esfero. Esfero. Allí necesitan esfero también. Y tú que estás allí desde tu casa, en el lugar donde te encuentres, tal vez ahorita no tienes una hoja, no tienes un cuaderno, no tienes un esfero. Si tienes tu celular, entonces escribe allí esta pregunta. Y vamos a dejar que en esta mañana sea el Señor quien habla cada una de nuestras vidas. Ya lo ha hecho, pero Él va a seguir trayéndonos a memoria en qué áreas necesito crecer para vivir más como Jesús. Listo, ya todos tienen su hojita, tienen su lapicero. Tú que estás allí en casa, ya estás listo también, ya estás escribiendo. Para seguridad de todos, esto no lo va a ver nadie, no le vamos a recoger la hojita, no tiene que marcarla con su nombre, no le vamos a tomar lección de esto, no, ni es para nadie de la familia, eso es entre tú y Dios, no te preocupes en escribir ahí. Ahora, vamos a mencionar unas áreas para ayudar de pronto a refrescar la memoria, pero pueden haber otras que no están en las que vamos a leer, entonces con libertad puedes escribir ahí, especialmente en estas cosas, yo necesito crecer más para vivir como Jesús. Tal vez en esta mañana tú dices, necesito crecer en un área que es, pero mejor dicho, sobre todo las mujeres, en mis pensamientos. Necesito, Señor, que seas tú ocupando mi mente, Señor, la mayor parte de mi tiempo. Mis pensamientos reflejan esa confianza en Dios, el temor, la preocupación. Tal vez necesitas crecer en esta área. Otra persona dirá, yo necesito crecer en mi tiempo de oración. Tengo que orar más en privado, tengo que apartarme más, tengo que hacer oraciones más profundas, tengo que crecer en mi vida de oración. O tal vez tú dices, necesito crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Estoy alimentándome de la palabra o solo cuando vengo aquí los domingos o por allá de vez en cuando me acuerdo de algo, entonces digo, ay, sí, voy a vivir como Jesús? Vivir como Jesús implica conocer y obedecer su palabra. O tal vez mi compromiso con la iglesia, nada más para asistir, dice, este año me voy a esforzar más. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Yo creo que él era amante de la casa de Dios. Él decía, mi casa de oraciones, llamaba la casa de Dios. Me voy a congregar con más fidelidad, con más regularidad. No voy a aplazar mi ida a la casa del Señor. Por lo menos cada domingo voy a estar ahí reunido con el pueblo del Señor y voy a llegar temprano. Alguno dirá, no voy a llegar tan tarde, voy a esforzarme por participar de toda la celebración. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Mi compromiso con la iglesia.
Pero también alguno dice en esta mañana, necesito crecer en mis palabras. ¿Cómo hablo yo cuando nadie me ve? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué palabras uso? O cuando me enojo. ¿Mis palabras realmente están edificando? ¿Mis palabras sanan? ¿Mis palabras reflejan a Jesús? Tal vez necesitas crecer en esa área. O mis reacciones ante la ira. Todos nos enojamos, pero ¿cómo reaccionas? ¿Explotas? ¿Te aíslas demasiado? Esa reacción, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo me puedo parecer más al Señor que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? O mis estados emocionales, tal vez necesito crecer ahí. ¿Cómo reacciono ante la presión, ante el enojo, ante la frustración? Jesús nos enseña a vivir gobernados por el Espíritu, no por las emociones. Entonces necesitamos que el Señor obre y haga en esa área de nuestras vidas tal vez. ¿O qué tal en la parte financiera, económica, en mi manejo del dinero? En esa parte, ¿cómo estoy manejando mi economía? ¿Necesitaré crecer más como Jesús en esa área? O necesito crecer también, tal vez en esos tiempos de ocio. ¿Qué hago con mi tiempo libre? Tal vez en esta mañana le tengas que decir al Señor, uy Señor, no voy a volver al casino. no oro, pero paso viendo todas las series de Netflix que me gasto yo no sé cuántas horas. Señor, ¿qué estoy haciendo con esos tiempos? Mis momentos de descanso, Señor, ¿me están acercando a ti o me están alejando de ti? Mi relación con los no cristianos, con las personas que me rodean, ¿cómo me relaciono con ellos? ¿Lo hago como lo haría Jesús? Mis temores, ay, ese es mío. ¿Qué miedos están controlando? ¿Es cierto? Que en mis decisiones, o sea, ¿qué temores tengo? Jesús vivió confiado plenamente en el Padre, pero algunos estamos pensando, ¿y qué tal si me enfermo y cuando me muera? Y cuando, no. Eso va ligado al siguiente, que es mis preocupaciones. ¿Cuáles son mis preocupaciones? Y cómo mi mente se satura y se perturba. ¿Debo crecer más en esto? Mi nivel de fe. ¿Estoy viviendo desde la fe o desde lo que veo? Uy, no, pero es que eso no puede darse, pero es que eso no puede suceder. O estoy creyendo y confesando y declarando lo que el Señor me ha prometido. Jesús nos llama a creer, aun cuando no lo entendamos todo, aun cuando las circunstancias sean completamente contrarias, el Señor nos está llamando a creer. Tal vez necesitas crecer en tu nivel de fe. O puede ser también como cristianos en mi testimonio a otras personas. Cómo reflejo a Cristo, cómo hablo de Cristo a otras personas. Tal vez hay alguien que debo visitar, con quien hablar. Debo prepararme más para dar testimonio del Señor y preparar mi corazón para que mi propia vida sea un testimonio. Esas son sugerencias. Quizá el Espíritu de Dios en este momento te muestra otra área que está ahí latente en tu corazón, en tu conciencia, y dice, escríbela porque necesitas trabajar en esto. Pero algo importante, continúa más bien en un momento de meditación, aquí en la presencia del Señor puedes escribir otras cosas, examinarte, meditar un poquito, como decía el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y mientras la iglesia hace esto, quisiera yo invitar a las personas que hoy quizá necesitan por primera vez rendirle su corazón al Señor, que tú has venido a esta reunión y tu relación con Dios no está firme. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que recibir a Jesús, hay que aceptarlo, hay que entregarle la vida. Y si esa es tu necesidad, yo quiero hacer una oración por ti en esta mañana, más que por ti, contigo, que puedas repetir una oración. Si estás aquí en el auditorio o estás allá a través de la pantalla, que podamos ahora mismo invocar a Jesús como nuestro Salvador y Señor y pedir por nuestros pecados y entregarle nuestra vida. ¿Podrías hacer esta oración? Mientras la iglesia sigue en meditación sobre esa hojita, podemos orar al Señor un momento. Y cierra tus ojos ahí y dile al Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, entiendo mi necesidad como pecador, te necesito como mi Salvador. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame
Séllame con el Espíritu con el Santo. Espíritu Santo. Dame una vida nueva Dame una vida y nueva enséñame y enséñame a caminar contigo. a caminar contigo. Quiero Quiero que transformes mi vida, que transformes mi vida, mi mente, mi corazón. mi corazón, Que me des una vida nueva, que me des una vida nueva, que me des tu salvación. que me des tu Te salvación. entrego mi vida. Te entrego mi vida. Te confieso hoy Te confieso como hoy mi Señor como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Gracias por recibirme. Gracias por recibirme. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por perdonar mis Y pecados. gracias por darme vida eterna. Gracias por darme vida eterna. Amén. Amén. Señor, Gracias, en esta Señor. mañana oramos por estas personas. Sé que en esta mañana tú, a través de tu palabra, has tocado sus corazones, Dios. Y sabemos que tú les amas y que tú quieres, Señor, ir ahí con cada uno de ellos, ayudándoles, Señor, en sus procesos de crecimiento, ayudándoles para que cada día te puedan conocer más a ti, Señor. Te pedimos que en esta mañana y a partir de hoy ellos puedan empezar a vivir esa vida con propósito, esa vida feliz que tú tienes para cada uno de ellos. Amén y amén.